Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, noche de vértice, noche de debate, de tertulia y tema político, que es el que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Nos habíamos quedado con José María García Bahillo y, bueno, pues dejando su explicación sobre el tema, esa posible amnistía, desacuerdo entre Partido Socialista y partidos independentistas para poder seguir gobernando durante los próximos años. José María. Bueno, yo quería aclarar un poco que la estrategia que está siguiendo el Partido Popular de que yo voy a ir para adelante para mi investidura, aunque lo tenga muy crudo, pues a lo mejor simplemente es eso, una estrategia. El tiempo es oro y al final lo que está haciendo es darse un tiempo que además yo creo que está surtiendo efectos. No sé si al final le surtirá todo el efecto que ellos creen, pero está surtiendo efectos de que hasta entre ellos mismos los varones están gritando ya de que amnistía no, para que los españoles podamos ver claramente lo que está pasando y lo que va a pasar, y está ganando tiempo. O sea, yo creo que tiene muy claro ya que no va a alcanzar la investidura. Me extrañaría mucho, aunque ayer estaba muy enfadado el de PNV, pero PNV va a votar la investidura de Sánchez y yo creo que al final lo va a sacar. Y creo que al final hasta incluso va a haber amnistía, o sea que creo que no van a cruzar la línea roja del referéndum, porque eso sí que sería, creo que la gente se echaría a la calle y, bueno, se rompería todo lo que es el Estado de Derecho. Eso sí que no creo, porque además es ilegal, inconstitucional y no se podría, pero todo lo demás Sánchez va a vender todo, va a dar todo y yo creo que va a ser investido. ¿Y qué es lo que ha hecho Feijóo? Pues ganar tiempo y que se pongan todos con el culo al aire y que enseñen sus vergüenzas de lo que está pasando. Y ahora mismo hasta incluso los propios del Partido Socialista, los varones y mucha gente, Felipe González, Aznar, pues ya son voces muy críticas. A Nicolás Redondo lo han tenido que echar del PSOE. O sea, pienso que la estrategia... También ha dicho Nicolás Redondo que no le ha llegado ninguna comunicación. O sea, sí, ha sido verbal, pero que no ha habido nada comunicado para él y no ha habido ningún documento que le diga que está fuera del partido. Sí, pero él se lo ha tomado ya como que lo han echado, o sea, que él está ya... Sí, bueno, las discrepancias son importantes y con algunos varones importantes también del Partido Socialista, como Alfonso Guerra, que incluso pues, también a nivel nacional, Felipe González y otros grandes varones del Partido Socialista ya han salido indicando que están en contra, como por ejemplo Bono Paje claro, del Partido Socialista de Manchego. Esto del tema de la manifestación, de la concentración, David, del domingo, el tema de desplazamiento, no sé si es como una última carta que busca el Partido Popular, como una gran manifestación, algo que sea visible, una gran manifestación en Madrid y que haga ver o cambiar algo al Partido Socialista o algún votante ahí, o alguna posibilidad de última hora. No sé cómo lo ves, ¿es un último intento? Vamos a ver, lo que sí hemos visto es que de aquí para atrás, últimamente, es que cuando el votante de izquierda o de derecha es diferente, es una realidad. Luego hay una horquilla importante de centro, pero hay votante que es de izquierda a izquierda y votante que es de derecha a derecha. No estoy hablando ni de Podemos ni de Vox, estoy hablando que tiene convicciones de que es de derecha o que tiene convicciones que es de izquierda. Entonces, esa gente también, al final, tiene también otra forma de actuar, otra forma de hacer las cosas. Sí, aquí lo hemos hablado alguna vez en la mesa. Lorca tuvo un terremoto y cuando hacía una concentración había 200 personas en la Plaza de España. Por contra, salieron 45.000 personas cuando la manifestación contra Miguel Ángel, por el tema de Miguel Ángel Blanco. Entonces, cuando la derecha ha convocado alguna manifestación, las manifestaciones, salvo muy contadas ocasiones, no han sido manifestaciones del fin del mundo. Por contra, cuando la izquierda lo ha hecho, o cuando lo ha hecho los independentistas, ahora menos, pero en su momento, todos recordemos las calles de Barcelona. Que a lo mejor esos mismos, cuando llega el momento de la verdad, de tomar la decisión, a lo mejor muchos de esos dirán, pero no, ya llegar hasta ese punto no, que me den más cosas, que me den más independencia, que pueda hacer más, pero salirme ya, que probablemente. Otra cosa que hay que tener en cuenta, la diferencia entre amnistía e indulto, porque hay una diferencia importantísima, es que el indulto es decir, vale, tú eres un ladrón, pero te voy a dejar libre. Pero la amnistía es decir, no eres un ladrón, no ha pasado nada. Eres un angelito del cielo. Es que esa es la diferencia. O sea, la amnistía es decir, Puigdemont no atentó contra el Estado, no declaró la independencia. Esa hora, esos días no existieron, no ocurrió nada. O sea, Puigdemont estaba en su sofá mirando la tele. Es que es una diferencia muy importante. Por eso lo que estaba diciendo antes Juan Francisco, estoy completamente de acuerdo con él, es que estás diciendo yo, gobierno, tomo la decisión de que el Poder Judicial
Lo que ha dicho no sirve para nada, porque es que yo represento a la voluntad popular, es que eso es lo que dicen siempre los totalitarios. O sea, vamos a ver, ¿cuantísimos regímenes totalitarios hacen continuamente referéndum? Eso sí, fírmalo y que sepa lo que ha firmado, lo que ha votado, ¿vale? Pero hacen referéndum. O sea, vamos a ver, es una realidad. Pero es que hay otra cosa, por hacer una pequeña apostilla sobre el tema del uso del idioma, no hay que olvidar que España, el gobierno de España actual, presidido por Pedro Sánchez, aunque sea en funciones, usando su posición como presidente de turno, de la presidencia de turno, no presidente de la Unión Europea, de la presidencia de turno de la Unión Europea, ha propuesto que se incorporen las lenguas cooficiales al uso en Europa. ¿Eso qué significa? Dicho por altos funcionarios y gente que lleva años y años trabajando. Resulta que mientras intentan que el español esté en plano de igualdad en Europa con el alemán y el francés y el inglés, llevan años intentándolo y resulta que han dicho ya, lo han anunciado esta mañana, que resulta que ya se han dado cuenta que han dado años hacia atrás porque ahora es, pero si España tiene más de un idioma, pues, ¿por qué tiene que ser el español una lengua de trabajo en la Unión Europea? Que claro, una cosa es que lo oficial, lo institucional, se traduce a los 27, a los idiomas que tengan los 27 países. De hecho, yo sin ir más lejos, hace un año y pico conseguimos la carta hecha y famosa de la Unión Europea para el Erasmus del Instituto y nos llegó en las 27 versiones. Porque aunque hablen el mismo idioma, muchas veces hay versiones para el país correspondiente. Nos llegaron las 27 versiones y tuvimos que sacar la española y la inglesa para publicarla en nuestra página web. Vale, pero lo que es el idioma de trabajo, hasta ahora solo está el alemán, el francés y el inglés. Y como digo, años luchando los funcionarios españoles, los altos funcionarios de la Unión Europea y todos los representantes con el tema, y resulta que ahora de un plumazo nos hemos retrotraído a lo mejor 10 años atrás. Entonces, o sea, que no nos quedemos solo con el daño que se hace aquí. Es que la política, la imagen institucional de España es un desastre. O sea, los periódicos norteamericanos, los de Nueva York, califican de monumental la corte que llevaba Pedro Sánchez a la ONU, en la que solo pueden entrar 6 personas y hablar 10 minutos. Y lleva 107 personas. Y se va un domingo y vuelve un miércoles. O sea, es decir, que también hay que pensar en esas cosas, en el daño institucional que se hace y la imagen de España, que España pasó en Zapatero de ser el 8º país más rico del mundo y ahora somos el 16º. Hemos bajado 8 puestos. Pero es que el año que viene Tailandia nos echa adelante. Que se dice pronto. O sea, es que España va en caída libre. Y es un problema. Pero, escucha, no estoy hablando que sea culpa de Pedro Sánchez, es un problema de la clase política. Tema de amnistía, que es uno de los asuntos que estamos tratando, como el de los traductores. Y es que ya en el Parlamento, bueno, pues se puede hablar en euskera, en catalán, en gallego. ¿Lo han visto? Son imágenes que han estado viendo seguro que en diferentes informativos, en diferentes telediarios durante las últimas horas. Pero hay un tema que hemos comentado y era el que a mí personalmente me llama mucho la atención, Juan Francisco Soriano. Y es que perfectamente puede haber una persona en el atril que está hablando en gallego, hay un catalán y un vasco escuchando, pero es que la traducción no se la hacen en vasco y en gallego, sino que se la hacen en castellano. O sea, esto ya es el rizo de los rizos, Juan Francisco. Bueno, eso forma parte de que cuando estás montando un esperpento, pues, no te puede salir otra cosa. Yo me remito a lo que he dicho antes, esto es una torre de Babel, lo que han querido significar, que se vea claro que aquí hay un conflicto, porque es lo que ellos siempre quieren escenificar, que hay un conflicto y que hay que resolverlo mediante la vía política. Y a partir de ahí, pues vimos, pues es que es todo absurdo y es una humillación a los españoles, una humillación al idioma español, que se puede decir también, por cierto, es que a veces parece que hasta nos cuesta decir español, tenemos que decir castellano. No, es correcto decirlo de las dos maneras, español o castellano, y a veces nosotros mismos nos reprimimos porque parece que al decir español, porque todas esas lenguas son españolas, claro, el vasco, el catalán son lenguas españolas. Y a mí me parece que en este pleno en concreto de los pinganillos sí es cierto que las actuaciones que hemos visto, ahí estoy de acuerdo con José María, ahí es verdad que Vox sí estuvo acertado. Vox lleva bastante tiempo que está un poco desatinado y perdido y parece que empieza a volver a recuperar la senda de lo que le hizo hacerse un partido, de lo que le hizo hacerse mayor. O sea, Vox se hace mayor a partir del desafío independentista del 1 de octubre de 2017, cuando se ve que estando el PP en el gobierno le montan ese jaleo monumental y que no tiene una respuesta seria y firme y contundente. Y el discurso nacional de Vox es lo que hace que crezca. Y se habían diluido mucho en
en cuestiones secundarias, que no digo que no sean importantes en ocasiones, y estuvieron, desde mi punto de vista, muy acertados con el gesto simbólico, porque estos son gestos, igual que hemos dicho, que es un símbolo, el formar esta Torre de Babel, también fue un símbolo en el que Vox demostró firmeza y contundencia, y sin embargo el PP, especialmente con la desafortunada intervención del Borjita, pues se quedó ahí un poco en tierra de nadie y tal. Bueno, pues esto veremos después, pero claro, todo se olvida también. Lo cierto y verdad es que, como decía, es que esto es ridículo, pero lo más importante es que es un desprecio y una humillación a lo que significa la nación y el idioma común que sirve para unirnos y entendernos. No como estos que lo que hacen es otras lenguas españolas que son una riqueza enorme, pero que ellos la usan para diferenciarnos y para simbolizar la existencia del llamado conflicto. Imágenes de los diputados de Vox, cada uno dejando ese pinganillo en el escaño, como decimos, del presidente. Ahí los tienen en el momento en el que todos y cada uno van dejando ese traductor. Algo curioso para mí. Ya no me meto en que sean 300.000, 200.000 o 250.000, José María García, pero sí que es algo curioso en el que es incomprensible que una persona que está hablando en catalán a un vasco se lo traduzca en castellano. Si se lo traduce en vasco, pues a lo mejor le veo un poco de sentido a ese traductor, pero si encima tú se lo estás haciendo en castellano. Y luego, dentro del Partido Popular, algunas voces también un tanto en contra de la actuación de Semper, ¿no? de su diputado, porque hemos visto incluso hace poquito ahí un titular ahí en pantalla, que el Partido Popular en contra de esas lenguas cooficiales y tal, y luego sale uno de sus diputados hablando en vasco. No sé si fue en plan irónico o que no lo entendieron sus compañeros. Ahí hay un poco también de que el Partido Popular se ha quedado un poco ahí como diciendo, pero ¿esto qué pasa aquí? Yo pienso que fue una ironía, porque se notaba que el hombre no hablaba vasco, o si lo hablaba muy mal. Siguiendo con este tema, no hemos hablado del tema de Europa. Europa, ¿qué es lo que ha dicho cuando el ministro vergonzosamente ha pedido que se utilice también en los plenos de Europa? Han dicho, bueno, venga, vamos a estudiarlo, vamos a ver, ya veremos, venga, pues sí, vamos a estar, pero después uno a uno, cuando han dado las ruedas de prensa, han dicho, pero bueno, estamos locos, y todas las lenguas que hay en mi país, oye, que yo allí en Holanda tengo 3 lenguas, en Suecia tengo 2, en Suiza tengo 3, no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un galimatías de 80 lenguas? Pienso que estamos yendo en el camino contrario al que debemos. El camino contrario es, pues eso, pues hacer las lenguas. De todas formas, bueno, Europa desde luego yo tengo clarísimo que no va a aprobar nada. O sea, Europa ha dado largas y aunque Oriol Junqueras lo considere como un éxito, vamos, de éxito nada. O sea, le han dado largas para no aprobarse nunca. Lo que pasa es que está feo que a un ministro español le digan, no, ¿tú eres tonto o qué? Y porque está en la presidencia. Y porque está. Pero exactamente, porque es el presidente de turno. Y entonces, pues en vez de decirle no, le han dicho, ya veremos, ya hablaremos. Pero ahora hay un momento crítico que es, esto se tiene que aprobar. Y ahí es donde decía yo que Feijóo está ganando tiempo. O sea, de momento se están utilizando las lenguas, pero como bien apuntaba, no está aprobado todavía. Parece ser que se va a aprobar, porque parece ser que eso se va a aprobar en España, el uso de las lenguas, pero de momento no está aprobado. Es la Junta de Portavoces la que ha puesto encima de la mesa el tema, la que ha hecho que además se haga un dispendio de dinero en traductores para todo el mundo, que aquello daba risa verlo a todos con los pinganillos, y sabiendo hablar todos el español, como saben todos, y como decía Juan Francisco, que no es castellano, que es español. Yo es que a veces digo castellano, bueno, la Real Academia establece que el castellano, lo de aquí con el español, es la evolución natural del castellano en los territorios de Sudamérica. Esa es la diferencia. Nosotros hablamos castellano, que es la evolución natural que ha tenido aquí, pero allí ha evolucionado de forma diferente por las influencias de las lenguas del territorio. Entonces ha aparecido el español. Entonces se entiende, la Real Academia dice que Sudamérica habla español y España habla castellano. Pero bueno, que de cualquier modo yo sí que estoy de acuerdo con que el vasco, el catalán o el gallego o el euskera son igual de españoles que el castellano. Y además, en Nueva York, como hablábamos antes, en Nueva York, yo creo que hay casi la mitad de hispanoparlantes. Es que es un idioma que tenemos que defender con uñas y dientes. En vez de defender el vasco, ves a Europa a defender el español.
como lengua oficial. Pero bueno, es que estamos locos y nos vamos a defender el catalán. Pero que de cualquier modo también hay que tener en cuenta una cosa. Esto es lo que ocurrirá si algún día Cataluña consigue la independencia y pide su adhesión a la Unión Europea. O sea, recordemos que tiene que ser por unanimidad, igual que esto, unanimidad. Y no podemos olvidar una cosa, o sea, es que parece, o sea, se nos olvida cómo se construyó Europa, no la Unión Europea, Europa y las naciones europeas. O sea, las naciones europeas, todas, absolutamente todas, por pequeñas que sean, han nacido uniendo reinos antiguos. Entonces, eso da lugar a que hay identidades territoriales que se manifiestan lógicamente. Tienen los corsos franceses y el País Vasco francés, tienen los flamencos en Holanda, o sea, digo, en Bélgica, o sea, tienen un montón, aunque no esté en la Unión Europea, pero es Europa. ¿Qué pasa con los escoceses? ¿Qué pasa con los galeses? O sea, no perdamos las perspectivas. O sea, ¿por qué han dicho vamos a pensarlo, no lo vemos claro? Aunque hayan salió incluso un primer ministro ayer o un ministro de turno salió hablando en catalán, dijo una frase en catalán. Pues lógicamente para darle una patada para adelante, porque lógicamente no van a aprobar una cosa que les va a crear un problema a ellos mismos. O sea, no perdamos las perspectivas. O sea, España no es una cosa diferente al resto de Europa en ese aspecto. O sea, los franceses tienen un problema gordísimo, los italianos con la Liga Norte. O sea, si los italianos de Roma para abajo dicen que no quieren saber nada del norte y los del norte dicen que ni son italianos los de Roma para abajo. Y Roma, pues que es la capital, que si no estaría más arriba la frontera que ellos ponen. O sea, no perdamos las perspectivas, que al final todo esto es folclore para que estemos pensando en otra cosa, que no estemos en lo que tenemos que estar y luego al final la Unión Europea, permitidme la expresión, no se chupa el dedo. Bueno, para ir cerrando este tema en clave nacional, no se aclaran en castellano para aclararse cada uno en su idioma. No hay forma de sacar adelante los temas en castellano, todos hablando la misma lengua, pues diputados que no sabrán euskera o que no sabrán catalán y viceversa, pues fíjense. Para ir cerrando este tema, como decía Juan Francisco Soriano, ¿nuevas elecciones o crees que va a gobernar PP? ¿No lo ves claro o no crees que llegue Feijóo a una investidura, pero sí Pedro Sánchez? No, a ver, Feijóo tiene que, es verdad que también tiene la obligación de asumir el encargo que le hizo Su Majestad el Rey. Esos son trámites y procedimientos constitucionales, tiene que ir ahí. Creo que salvo que, no sé, ocurra un milagro o algo asombroso, no va a salir, y yo estoy convencido de que Pedro Sánchez va a conseguir formar gobierno. Pasa que mucha gente prefiere vivir en el mundo del arcoíris y la felicidad y pensar, no, es que es inasumible las cosas que va a tener. ¿Qué inasumible? Ya lo hemos dicho. Si es que no, yo tengo el convencimiento pleno de que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno. David. Pues yo estoy convencido, por supuesto, que Feijóo no va a conseguir los apoyos, está más claro que el agua. Sé que va a hacer lo imposible para conseguirlo, pero también es verdad que hay una cosa que... O sea, yo entiendo que el jefe del Estado no se va a meter en los jardines donde los servicios jurídicos le digan que no se meta o va a andar el camino con la Constitución en la mano, ¿vale? De hecho, no podemos olvidar las palabras del rey a la princesa Leonor cuando le entregó el toisón de oro. Dice, te guiarás siempre por la Constitución, ¿vale? O sea, eso lo tiene don Felipe muy claro. Para poder... O sea, le propone la formación de gobierno a Feijóo. ¿Por qué? Porque es el que tiene más escaños y, por tanto, más apoyos. El siguiente, Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez le habrá dicho, a puerta cerrada, lógicamente todo eso sabemos que es secreto, le habrá dicho, tengo el apoyo de fulanico, de menganico, no sé cuántas. Sí, pero es que no hay que olvidar que, al fin y al cabo, lo que la Administración, y al fin y al cabo la Casa Real no deja de ser Administración, no sabe de forma fehaciente, no lo sabe. Entonces, yo tengo mi duda de que el rey, de forma automática, a menos de que tenga muy claro legalmente que eso encaja, le haga una propuesta un encargo de acordar para formar un gobierno. ¿El rey que sí, a Pedro? Sí, claro, es lo que estoy diciendo. No tiene, claro, es que no tiene el conocimiento fehaciente de que tiene los apoyos para poder formar ese gobierno. Porque cuando no tiene ese conocimiento, lo que hace directamente es comunicar a la presidenta de las Cortes. No hay ningún candidato que me haya manifestado que tenga los apoyos suficientes y, por lo tanto, disolución de Cortes y nuevas elecciones. Claro. O sea, sin darle la posibilidad a Pedro Sánchez. Si no tiene los apoyos, es que tú piensas, si no han ido los independentistas a ver al rey a decirle, vamos a apoyar a Pedro. Es que no han ido. El rey no tiene conocimiento de eso. Es que la administración funciona así, es que se nos olvida eso. La administración no tiene, o sea, tú me dices por la calle, tal alumno ha hecho tal cosa. ¿Creéis esa Pues posibilidad, Juan Francisco?
A ver, de que el rey le diga, oye, Pedro Sánchez no tiene que... Formalmente es así, el problema es en qué pantano se puede meter el Estoy rey. diciendo, al final eso es lo que le diga el equipo jurídico de la zarzuela. Claro, no, pero ya no solo lo que le digan al equipo jurídico, sino si se va a encontrar con un problema todavía más gordo, porque a lo mejor hay algunos que de un partido que consideramos de Estado, que es el PSOE, que a lo mejor si eso ocurre, manifiestan su verdadera cara y van contra Sí, el rey. pero mira, ya Pedro... Y entonces sí que el pero escenario escucha. sería gravísimo. Sí, pero el PSOE ya anunció justo en el momento, alguno así suelto dijo, no lo entendemos, y a los 20 minutos ya salió oficialmente la portavoz del PSOE y la portavoz del Gobierno a decir que era lo correcto, que era lo adecuado, que tal. O sea, no perdamos, lo hemos dicho antes, que son especialistas en decir una cosa y decir lo contrario a los 10 minutos, ¿vale? Pero es que aparte de eso, es que le interesa ir a elecciones. De hecho, en cuanto, a ver, va al Constitucional, no consigue lo que quiere, y vuelvo a decir, sale Bolaño, el perrico faldero, enseguida a decir lo que había que decir. Y ya empezando ya a preparar toda la maquinaria, envolviéndose en la bandera de España. Son más españoles que nadie justo antes de las elecciones. Siempre ocurre eso. Sí, eso también. Puede ser una estrategia, José María, puede ser toda una estrategia de, oye, lo tengo pactado, pero claro, si el rey no le pide a Pedro Sánchez que conforme el gobierno... Es que no han pasado por allí, no han pasado por a ver al rey. El rey ha dado audiencia a todos los partidos y los nacionalistas, algunos no han ido. Entonces, ¿cómo sabe el rey que esos partidos nacionalistas van a apoyar a Pedro Sánchez? Por la palabra de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a llegar y va a decir, oye, que yo tengo todos los apoyos y puedo ser presidente, pero es que han tenido la desfachatez de no ir a ver al rey. Pero por otro lado, estoy de acuerdo en que sería meterse en un berenjenal gordísimo que además le vendría muy mal porque crearía mala prensa y yo creo que no lo va a hacer, que al final pues le va a encargar otra vez a Pedro Sánchez que forme gobierno y Pedro Sánchez va a vender todo. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que pudiera ser que hubiera elecciones otra vez. Yo soy de los partidarios de que haya unas elecciones generales otra vez, porque Puigdemont lo va a poner jodido. O sea, va a poner encima de la mesa todas las líneas rojas habidas y por haber. ¿Va a ser capaz este hombre de aceptarlas todas? Pues a lo mejor no, y a lo mejor no vamos a elecciones nuevas. Vamos a ver hasta qué punto es capaz este hombre de venderlo todo. Y luego hay otra cosa, si Pedro Sánchez intuye que le interese, todos los martes, no se nos olviden, Pedro Sánchez va a Zarzuela y a puertas cerradas están los dos solos, don Felipe y Pedro Sánchez. En el momento que él lo intuya, el rey tenga dudas, se lo pueda plantear en esa relación que hay entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado, y, oye, pueden también pactar eso. Oye, yo no tengo claro el poder pedirte esto porque resulta que no tengo la comunicación de tu apoyo. Y Pedro Sánchez puede decir, señor, disuelva la Corte. Que el Partido Socialista anunciará al minuto siguiente que está conforme. Pedro Eso puede, Sánchez, si le interesa, lo hará. por supuesto, hará lo que le interesa a él personalmente y a su proyecto personal. Sí, más allá personal. Incluso de su propio partido y de todo. Él hará lo que le interesa a él, y el que no lo haya aprendido todavía a esta altura, pues es un poquito bisoño. Bueno, no, pero hay una vía ahí que ha abierto, bueno, ha abierto David Torres de la Caza, que es una vía que está ahí y que yo creo que a lo mejor algunos de ustedes que estaban en casa pues no lo sabían, ¿no? Que el rey puede llegar y decir, oiga, pues usted no tiene todos los apoyos. A mí no me han venido todos los representantes a decirme que sí, que le apoyan a usted. Veremos si eso finalmente se hace, aunque por lo que comentan los contertulios parece que es una vía que tiene pocas y escasas posibilidades. Nos quedan 10 minutitos, yo creo que para analizar el último tema, ¿vale? Volvemos de nuevo al municipio de Lorca y quería hablar de una denuncia que ha realizado el Partido Socialista también en las últimas horas, indicando que el hospital de la comarca, afecta a la comarca, es de Lorca pero afecta a la comarca, el hospital Rafael Méndez lleva sin gerente 9 meses, está de baja, solicita urgentemente que se nombre un gerente y que no esté politizado ese cargo. David, bueno, Juan Francisco, adelante. Perdona, es que no va a ser, o sea, que no esté politizado el gerente del hospital. O sea, pues vamos, como que si estuvieran ellos iban a poner a un partidario del antiguo régimen, nos ha fastidiado.
Esto ya yendo a la cosa seria, porque a ver, la coletilla es que es un poco de risa, o sea, la coletilla que no esté politizado. Ojalá, ya nos gustaría que asumieran para estos cargos personas de reconocido prestigio por currículum, por capacidad, no, aquí va todo por la dedocracia interna del partido. A mí lo que me parece, más allá de la figura en sí de la gerencia, es que con el área 3 de salud pues es el día de la marmota, esto no levantamos cabeza y estamos siempre igual, a pesar de que me consta o sea, está declarado para muchos puestos médicos y demás como lugar de difícil, es que no sé la palabra exacta, de difícil, que les pagan más, vamos, para que lo entienda todo el mundo, a un para que médico, sea más atractivo. Sí, para que le pagan más por hacer la misma función en el área 3. Difícil cobertura. Eso, difícil cobertura. Le pagan más en el área 3 que en otras. O sea, ¿cómo estará el tema? O sea, para Y que aun con eso no vienen, y aun con eso no vienen, Juan Francisco. ¿Cómo está el tema? Y aún Pero así es que- no vienen. Pero es que ahora están todas las áreas de salud de la región, exceptuando Murcia y Cartagena. Las áreas de Murcia y la área de Cartagena son las únicas que no son de difícil cobertura. El resto todas son de difícil cobertura. Conclusión, por lo que nos toca a nosotros. A ver si algún día tenemos suerte y nos arreglan un poquito esto del área 3 de salud, pero que yo creo que en el fondo no deja de ser más que quizás la parte más visible de que, chicos, pues que nos estamos quedando atrás, que esta zona pues no vamos para adelante, que vamos para atrás, y en el tema de salud, pues yo creo que ahí ya inciden no solo eso de que Lorca vamos para atrás, a pesar de que se digan muchas cosas, sino que además pues son años de una gestión deficiente, lamentable y que nos lleva pues hacia atrás, pero de verdad a mí me produce ya tristeza y cansancio, por eso digo el día de la marmota, haciendo referencia a la película esta del hombre que se levanta siempre en el mismo día, de que estamos siempre igual, de que, oye, digo yo, que habrá alguna cabeza pensante que se le ocurrirá que se puede poner algún tipo de solución o algo hay que hacer con el área 3 de salud para que esto mejore, porque aquí nuestra realidad es que tenemos una presión demográfica cada vez mayor, hay más gente y se necesitan más recursos para atender a la sanidad o sea, eso no hay que ser de la NASA. Hay más gente, se necesitan más recursos sanitarios. Creo que hasta ahí llega cualquiera, sea de izquierda, de derecha o de lo que quiera ser, y es un tema que verdaderamente es agotador, y que lo que queremos es una solución más allá de la política, de que no estén politizados gerentes. A mí eso me da igual. Si es que si lo que hacen es conseguir un sistema que funcione, a mí qué más me da si el gerente lo han puesto los unos o los otros. A mí eso me da igual, no me importa. Lo importante es que haya un sistema sanitario que responda y que esté a la altura de lo que necesitamos. Pues en el próximo pleno municipal el Partido Socialista va a proponer que esa figura sea recambio de forma inmediata. Pero eso, y permítame, ya les dejo a los demás. ¿Y de qué sirve eso en el pleno si el pleno no tiene competencia en eso? Me revienta que se lleven a los ayuntamientos las mociones tipo, que lleven cosas que no son de su competencia. ¿Para qué? Para perder la posibilidad de presentar mociones que sí son de su competencia. Muchas veces y se hacen cosas para obligar al representante, en este caso al portavoz del Partido Popular, a que haga unas declaraciones para hacer política que solo les interesa a ellos y que a nosotros no nos soluciona nada. Pues que al Pleno que lleven iniciativas que sean de su competencia. A mí y me da igual cuando las presenta el PP a nivel nacional, el otro, el de la moto, pero eso qué tontería es. Tú lo que sea nacional lo presentas en el Congreso de Diputados, lo autonómico lo presentas ahí en la Asamblea Regional y lo que sea competencia municipal lo presentas aquí. Si no, eso es fuegos de artificio para hacer politiqueo que a nosotros no nos soluciona nada. En el argot de Ciudadanos en el que ustedes nos vemos por la plaza, para que se mojen directamente, solo para que se mojen. Pero a nosotros directamente ya, luego, no en nos efectividad soluciona. y en funciones es verdad que no hay Nada. nada. José María. Bueno, a mí lo que más me preocupa es lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando para que estemos 9 meses sin un gerente? Lo que a mí me preocupa es que detrás haya una falta de coordinación entre los jefes de servicio y los especialistas que hay allí, que me consta que la hay. Hay muchos problemas en lo que es el hospital de que los jefes de servicio no se llevan bien con los cirujanos, con los internistas, con tal. Y ahí es donde está el problema, que
que nadie, creo yo, que no se atreven a ver a quién meten ahí y quién saca la patata caliente, porque se están yendo muchísima gente fuera de Lorca. Lorca no es atractiva para los médicos y entonces ese es el problema, que está habiendo un goteo de gente, está faltando especialistas, están faltando de todo y pues bueno, pues uno más de los que falta es el gerente. No encuentran una persona idónea para esto, porque si no, yo no me lo explico 9 meses, porque un gerente lo nombro yo en una semana. ¿Por qué 9 meses? Pues yo no me cabe otro pensamiento que sea porque hay una falta de coordinación dentro que no se atreven a acometer. Los jefes de servicio, desde luego, habrá jefes de servicio muy buenos, pero están cambiando continuamente y una de las misiones del nuevo gerente que venga es proponer a esos jefes de servicio y no quieren que se vayan más médicos de los que se están yendo. Entonces, pues de alguna manera parece ser que ahora hay paz allí y la paz que hay, pues no quieren perderla con un nuevo gerente. Esa es mi opinión sincera, no lo sé. Lo que sí es curioso, 9 meses sin un gerente, un gestor, Sí, bueno, una persona que coordine. Es una cosa muy, muy difícil de entender. O sea, yo trabajo en la administración y la administración lo tiene todo regulado. O sea, todos los plazos, en caso de que uno no esté, en caso de que no esté de forma puntual. Vamos a ver, yo, por llevarlo a mi terreno, que es el de la educación. O sea, si yo no estoy en un momento puntual porque estoy en una reunión en el ayuntamiento, en la consejería, o estoy enfermo en mi casa, que yo también me puedo poner malo, espero que no, pero puede ocurrir, pues resulta que directamente la jefe de estudio es la que asume la responsabilidad. Automáticamente, sin nombramiento y sin más. Y la jefe de estudio es la que designa a la persona que va a cubrir su competencia. ¿Vale? Bien. En caso de que sea más de un mes, lo establece el Real Decreto de Reglamento Orgánico, dice que la consejería, en este caso porque están las competencias transferidas, nombrará inmediatamente un nuevo director. Al mes. Al mes. Yo no puedo entender que un hospital y un área de salud, porque no es solo el hospital, no nos olvidemos que es que estamos hablando de la gerencia de todo. Resulta que esté 9 meses sin gerencia. Pero bueno, de cualquier modo, yo sigo diciendo lo que dije aquí en su momento. Lo he organizado un hospital nuevo, punto. Y aparte de eso, sobre ese hospital, construir todo lo nuevo. Porque el hospital, lo que tú estás diciendo, es que, dicho por los propios profesionales, los que aún queda alguno de los que se vinieron de Santa Rosa de un día para otro al Rafael Méndez. Aún hay algunos todavía, muy poquitos, muy pocos, pero aún hay algunos. ¿Y qué dicen? Los vicios del Santa Rosa nos los llevamos al Rafael Méndez. Y el modelo, o sea, que está todo inventado. No empecemos a inventar la rueda. El modelo lo tenemos a 70 kilómetros de Lorca, que es Cartagena. Cartagena tenía un hospital que era el Rosell, que yo tengo amigos que han trabajado en el Rosell y me decían exactamente lo mismo que me dicen ahora del Rafael Méndez. ¿Y qué hizo la comunidad autónoma finalmente? Tomar una decisión valiente, matar el Rosell y crear el Santa Lucía. Todas esas viejas glorias quedaron en el Rosell y nació un nuevo hospital con una nueva forma de funcionar, un nuevo concepto, un nuevo estilo. Y Santa Lucía ahora funciona, no digo que sea perfecto, porque no hay nada perfecto en esta vida, pero funciona muchísimo mejor porque lo dicen los propios cartageneros. Entonces, hay un modelo. Pues vamos a ello. Vamos a ello. O sea, el hospital Rafael Méndez se ha quedado diminuto. Que es verdad que a lo mejor hay que hacer alguna actuación inmediata de cara a que se haga el nuevo hospital. Claro, es que el hospital no se construye de un día para otro. Si no estoy diciendo que no se hagan las actuaciones para poder atender a la población de forma inmediata. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, ayer me decía un compañero de trabajo que había ido a urgencia y lo habían atendido en un barracón en medio de la calle. Porque está de obra la zona de urgencia. Otra vez. Otra vez. Que yo en el tiempo que en los últimos 10 años ha estado 3 veces ya de obras. Porque todo lo que hacen al final es insuficiente. Y la última, por cierto, fue quitando las salas de descanso de los médicos. A mí me gustaría saber, los médicos ahora, cuando son las 2 de la mañana, que ya solo van las emergencias, ya no las urgencias, sino las emergencias, ¿dónde leche descansan esos pobres profesionales? Están indignados. Claro, es que yo esas cosas no las puedo entender. O sea, yo intento que mis profesores estén cómodos, porque cuanto más cómodos estén, mejor trabajan. Que tengan todo lo que necesitan, que no siempre lo consigo, claro que no, por desgracia no siempre consigo todo lo que se necesita, pero lo intento y hago lo posible. Pero yo no puedo entender estas situaciones. Y vuelvo a decir, Lorca necesita un hospital nuevo, ya.
Tema sanitario con el que ponemos punto y final a esta edición del Vértice. Juan Francisco Soriano, amigo, muchísimas gracias. Nada, Un pues placer aquí que hayas vuelto. encantado Aquí de tienes estar tu con casa, vosotros. Muchas gracias. Bueno, y José María, muchas gracias. Alegría con la feria y ahora Feramur, que mañana hay y, agenda en fin. política importante, agenda política Exactamente. intensa. Aquí lo tendrán todo con, bueno, pues con reportajes en informativos debidamente detallado, todo lo que va a suceder mañana con la inauguración de Feramur y que continúa la Feria y Fiestas de Lorca. David, a inaugurar ese estandarte. Maravilloso y precioso, Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Estamos, además, no solo a nivel personal, tiene también mucho simbolismo. Muchísimas Hace gracias. 10 años ya. David, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche de miércoles. Continúa la programación de Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche.